buenas noches a todos. Mi nombre es Misael Lima Cárdenas, soy psicólogo clínico y maestro en terapia familiar. Y en el día de hoy les vengo a platicar de un tema bastante interesante. Y es que resulta que me acabo de enterar que hay muchas personas que se están suicidando. Acabo de leer las cifras y somos uno de los países que más se suicida. Y el problema es que se suicidan siendo jóvenes. La mayor parte de la población se suicida entre los 14 y los 21 años. Imagínense eso. Pues bueno, el tema de hoy es la depresión y el suicidio. ¿Cómo podemos evitarlo? Bien, para poder evitarlo primero tenemos que saber en qué consiste la depresión. Y es que muchísimas veces nos hemos encontrado con el hecho de que nos han platicado que la depresión es simplemente estar triste. Y no es cierto, no es así. La depresión lleva una serie de síntomas, entre los cuales destaca un estado de ánimo bajo, efectivamente, pero ese estado de ánimo ya lleva mucho tiempo dentro de la persona, ¿sí? La persona está sin ánimos, pero esa falta de ánimo ya lleva 2, 3, 4, 6 meses, incluso hasta 2 años. Bien, ese es el primer síntoma. El segundo síntoma consiste en abulia, es decir, una falta de fuerza de voluntad. La persona no tiene ganas de nada, le cuesta muchísimo trabajo empezar una tarea, empezar un trabajo, le cuesta mucho trabajo levantarse de la cama. A veces se pueden presentar trastornos del sueño, que puede ser una dificultad para dormir, para conciliar el sueño, para mantenerlo, o por el contrario, puede ser que tenga insomnio. Puede tener hipersomnio, es decir, muchísimo sueño, que esté durmiendo más allá de 12, 13, 14, 15 horas, y además de eso se siente cansado, siente que el sueño sigue. Bien, otra de las señales que nosotros podemos ver de la depresión es la falta de actividades sociales. La persona empieza a disminuir sus actividades sociales, empieza a faltar al trabajo, empieza a faltar a las fiestas a las que generalmente iba. Podemos ver también que la persona empieza a aislarse de su familia. Ese es otro síntoma. Otra característica que tiene la depresión es que las personas sienten que no pueden salir de ese hoyo en el que están. Ellos saben que haciendo ejercicio se van a sentir mejor, sin embargo, cuando lo hacen, aún así, no se sienten mejor. Sienten que la alegría es pasajera, pero que esa sensación, esa emoción de tristeza no se sale de sus mentes, no se salen de sus corazones. Hay un pensamiento constante que dice, ¿realmente vale la vida? ¿Realmente vale la pena esta vida? Siento que todo es sufrimiento. El pensamiento es repetitivo, muchas veces no lo pueden controlar. Entonces, esos constantes malestares hacen que con el tiempo todas las actividades sean más difíciles de realizar, sea más difícil levantarse, sea más difícil asistir al trabajo, sea más difícil convivir con los compañeros. ¿Por qué razón? Porque lo que antes te interesaba actualmente ya no te interesa, ya no te despierta, ya no te motiva nada de eso. Y en muchas ocasiones el exceso de depresión hace que se empiece a pensar en el suicidio. Y hay varios pasos para llegar al suicidio. Tenemos, por ejemplo, primero un pensamiento, una ideación suicida, que esa nos puede pasar a la mayoría de las personas a cierta edad, donde empezamos a pensar, bueno, imaginamos, por ejemplo, que nos atropella un carro, que tenemos un accidente, pero no lo deseamos, simplemente llega a nuestra mente esa idea y no la controlamos. Nos puede pasar a todos cuando tenemos muchísimo estrés. Después de eso viene el pensamiento suicida. En el pensamiento suicida ya empezamos a desear no vivir, desear no despertar, y posteriormente vamos a empezar a planear nuestro suicidio hasta que llegamos al intento suicida, en donde la persona va a empezar primero, vamos a notar los primeros síntomas cuando empiece a cortarse ligeramente los brazos, las piernas, ¿sí? Y eso lo hace para dejar de sentir tristeza y empezar a sentir un poco de coraje,
para sentir un poco de energía, para liberar tensión. Eso no es nada bueno, es un síntoma de que algo malo está pasando. Posteriormente vamos a tener la planeación suicida, en donde la persona ya empieza a pensar cuáles son los métodos más efectivos para poder quitarse la vida. En el caso de las mujeres siempre va a elegir pastillas, va a elegir, por ejemplo, métodos que, aunque puedan ser dolorosos, pueden ser estéticos también, es decir, que el cuerpo no sufra visualmente un daño. Los hombres, por lo contrario, buscan métodos más agresivos, no les interesa lo estético, pueden pensar en armas blancas, ahorcamiento, arrojarse de un puente. A veces incluso hay rituales en donde una persona puede escribir cartas póstumas pidiendo perdón a sus seres queridos, pero que ya no aguante esa vida. Amigo o amiga, si tú tienes una persona que concuerda con los síntomas que acabo de mencionar, o tú eres una persona que está pasando por esta situación, pide ayuda, por favor. Pidan ayuda a las personas adecuadas. Recuerden que el psicólogo o el psiquiatra, en su caso, es la persona, el profesional adecuado que los puede tratar. Recuerda, no estás solo. Hay personas que te podemos ayudar. Esperemos que les haya llamado la atención este tema, y vamos a estar haciendo más temas próximamente. Recuerden que nuestra dirección es Séptima Oriente, número 11, entre Primera y Tercera Norte, y el número de atención es 962-119-1840. Les estoy hablando desde la Clínica de Psicoterapia Breve y Terapia Familiar. Hasta la próxima.